Bueno, hermanos, vamos a empezar la segunda hora y de verdad que seguro que a alguno les va a arder las orejas. Como dice el Padre Eterno en la doctrina, las religiones han hecho más daño que todas las guerras juntas. Y averiguando por ahí el papel de las religiones, resulta que hay fundaciones como la Fundación Rockefeller, que financia religiones y también financia a los homosexuales, a las ONG que hacen proselitismo a la homosexualidad, etcétera, etcétera. Por un lado, drogan a la gente y por otro lado, la corrompen, la degeneran. O sea, esto nos demuestra, hermanos, lo astuto que es la bestia, ¿no? El cómo es que ellos con su maldito dinero van comprando conciencias y van logrando sus objetivos. Y hoy vamos a tocar el tema de las religiones, porque esta semana, que es una de las semanas más hipócritas del año, donde algunos hablan inclusive de Cristo, otros lloran mirando la película cuando crucifican a Cristo, se les salen las lágrimas de cocodrilo. Pero luego, pues, hermano, que ven la película, ya se van a hacer otras cosas. Y tan corrupta es esta semana, que se le llama Semana Santa, que esta semana Tafur llamó a un especialista en infecciones sexuales, ¿no? Para prevenir. Si van a tener, como ellos saben y ellos promueven el libertinaje, decía, está bien, ¿no? Que los jóvenes tengan sexo, pero báñense, usen condones. Protéjanse, así como yo, según le faltaba decir, ¿no? Entonces, por eso yo le digo, ¿no? Esta es una de las semanas más hipócritas, de verdad, hermanos, que se viven en el año. Donde el más ausente es Dios, menos Cristo. Porque si bien es cierto, algunos van a las misas, algunos se recorren todas las iglesias, ¿no? Unos dejan de comer hasta carne y comen pescado. Y así se practican un montón de costumbres, pero en realidad, hermanos, se ha perdido el espíritu real de lo que significó la aparición de Cristo aquí en la tierra, de lo que significó su doctrina y de para qué vino acá en la tierra. Hoy existen, hermanos, en nuestro planeta miles de religiones, todas ellas que se consideran, no sé, las elegidas, las verdaderas, todas ellas prometiéndole a los fieles el reino de los cielos, ¿no? La salvación, la perfección, la vida eterna. Pero lo cierto es, hermanos, que las religiones no solamente se han convertido en un opio, como decía Marx, sino que son los instrumentos que el imperialismo utiliza para dividir, porque nos han dividido en miles de creencias habiendo un solo Dios nomás, ya desde ahí estamos fregados. Y por eso dice el Padre Eterno que mientras existan las religiones va a ser bien difícil que la humanidad pues se unifique. Pero como estamos viviendo tiempos de cambio, las religiones están con sus días contados. Porque desde la naturaleza hasta la aparición de las naves y de nuestros hermanos mayores y un montón de cosas los van a dejar en ridículo. Porque todos sus dogmas y toda esa superstición que han venido ellos sembrando en la mente de millones de hermanos, todo ese adoctrinamiento al servicio del capitalismo, va a llevar a que en algún momento nuestros pueblos, producto de las contradicciones mismas y de la lucha diaria, vaya tomando conciencia del verdadero rol que tenemos que cumplir nosotros aquí, en este planeta, y del qué significa verdaderamente ser cristiano o ser creyente. Porque si bien es cierto, hoy en día existen millones de creyentes, ¿no? Eso no significa que sean cristianos o sean verdaderos hijos de Dios. Ni nosotros nos consideramos verdaderos hijos de Dios. Todos estamos tratando de en algún momento lograr serlo, porque hay procesos de cambio que tenemos que realizar cada uno de nosotros, producto del sincero arrepentimiento que tenemos que demostrar para lograr
a través de nuestras acciones ese título de cristianos. Hoy en día existe un falso mundo cristiano. Y escuchábamos en los medios por ahí a una de estas hermanas que habla y hace apología a la unión civil, decir que era cristiana y que creía en Jesús. Como lo dice también Rosa María Palacios, como lo dice en los integrantes del PPC, como lo dice el Papa y como lo dice Satanás. Satanás también cree en Dios. O sea, el ser creyente no nos hace a nosotros cristianos o verdaderos hijos de Dios, ¿no? El Papa cree en Dios. ¿En qué Dios? ¿A cuál Dios le da mayor mayor poder? Él es al Dios del oro, por supuesto, al sistema. Pero creen en un Dios, pero no en el Dios de las Escrituras, no en ese Dios justo, no en ese Dios que envió doctrinas para liberar a los pueblos. Si hay algo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos, si queremos recordar la muerte de Jesús, que a él lo mataron por venir a enfrentarse a un imperio, por venir a liberar a un pueblo. Las doctrinas, como la doctrina cristiana, la doctrina mosaica, la doctrina del Cordero de Dios, son doctrinas que envía el Padre Eterno para liberar a sus hijos. Lean el Antiguo Testamento y van a encontrar en él un pasaje que dice: yo he venido a liberar a mi pueblo de la esclavitud y servidumbre de los faraones. ¿Para eso vino Moisés? ¿O vino para hacer una religión? ¿Vino para levantar templos, para dividirnos, para podernos a cantar salmos, hacer misas, hacer comercio con los sacramentos, ¿no? O a darnos sermones? Moisés, comenzamos por ahí porque hay que comenzar desde el inicio. Vino a liberar al pueblo de la esclavitud y servidumbre de los faraones. ¿Por qué menciono este pasaje? Porque es importante, hermano, que nosotros sepamos para qué vienen las doctrinas. El Padre Eterno, en ese tiempo, donde el imperio faraónico era el que reinaba, el que oprimía a los pueblos del mundo, envía la doctrina mosaica para liberar al pueblo de la esclavitud y servidumbre de los faraones. Y cuando llega Cristo, ¿él qué dice? Yo he venido a liberar, mandar libres a los oprimidos. Eso lamentablemente, pues, hermano, las religiones lo han quitado, pues, del mensaje y lo han convertido en una especie de... O sea, lo han deformado tanto que lo presentan como una liberación espiritual que no tiene que ver nada ya con lo material, con la sociedad, con las leyes sociales, con las luchas sociales en la que tú vives, y que es una cuestión donde tú tienes que prepararte para vivir feliz en la otra vida. O sea, cuando ya te han explotado, te han hecho leña, te han robado, te han hecho un esclavo, ¿no? Ya después de todo eso, y tú sirviendo a las autoridades, como decía Pablo, vas a tener que irte ya al reino de los cielos. Lo cual en realidad, hermanos, es una deformación, una desfiguración terrible de las Sagradas Escrituras. Si ustedes leen el libro de Lucas, ahí inclusive leen el mensaje de María, dice que Cristo vino no solamente a liberar a su pueblo, sino que mandó a los ricos, los mandó vacíos. Porque los ricos que seguían a Cristo tenían que devolver todo lo que habían acumulado, ¿no? Explotando a su pueblo. Entonces hoy nosotros estamos viendo que en esta tercera, ya digamos, etapa, cuando el Padre Eterno nos envía una nueva doctrina, y la envía porque el único que puede transformar un mundo, cuando los mundos caen en la situación como la que nosotros hemos caído actualmente, cuando ya la civilización está en crisis total, cuando ya no hay una solución desde el punto de vista humano, él participa con doctrinas para darnos no solamente la luz, para darnos una nueva oportunidad de cambio y para desenmascarar al demonio. Porque hoy en día, hermano, la gente, muchos todavía no identifican al demonio. No entienden que el demonio de esa bestia de 7 cabezas que habla la Biblia, no entienden que cuando la Biblia dice que quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, se refiere a ese mundo capitalista, se refiere a esas costumbres capitalistas, se refiere a esas leyes desiguales, las leyes del oro que nos han impuesto los capitalistas,
y que había que combatir con ellas. Porque cuando vino Moisés, pues hermano, no se agarró a luchar con el aire, ni con demonios, ni sacó demonios a los hijos de Dios. Lo que hizo Moisés fue enfrentarse al imperio faraónico, con el poder que Dios le dio, con el poder de los elementos de la naturaleza que siempre participan en toda revolución divina, porque así está registrado en la memoria de todo el planeta. Siempre la naturaleza, que nosotros no le hacemos caso, participa y nos pone en nuestro lugar en un 2x3. Y fue Moisés, guiado por Dios, con el apoyo de la naturaleza, aunque no lo quieran aceptar algunos, que se derrumbó al imperio faraónico. Empezando por las 7 plagas. ¿No? Está de más contar todas las plagas, ¿no? Luego de que Moisés, después de 40 años, logra su propósito, después de cientos de años que los pueblos se corrompen de nuevo, surge un imperio muy parecido al imperio faraónico, un imperio cruel, déspota, degenerado, el imperio de los Césares, el imperio de esos seres que también se creían dioses. Vayan más o menos entendiendo, ¿no? Los faraones se creían dioses y se creían más poderosos que el Dios verdadero, que el Padre eterno, que el divino Padre Jehová. Los dioses de los Césares, como se hacían llamar, o sea, los falsos dioses, no solamente impusieron un imperio por la fuerza, sino que corrompieron también a una civilización. Y fue la doctrina cristiana que, en medio de una convulsión social tremenda, dio un tremendo aporte para la humanidad, haciendo que las bases de ese imperio, ¿no?, se desmoronaran, y permitiendo de que justamente, hermanos, esa nueva oportunidad que nos da el Creador con su doctrina permita de que hayan cambios y que ese imperio desaparezca. Porque recuerden ustedes que el imperio romano, que se sostenía también como todo imperio con el apoyo de las religiones y de la fuerza, utilizaron todo su poderío para eliminar a Jesús. Porque Jesús no fue eliminado, como dicen los religiosos, porque así nomás estaba escrito y así, porque él tenía que morir. El destino, ¿no? A él fue eliminado porque él se enfrentó al imperio romano, al poder político. Se enfrentó al poder político, porque le enseñaba a sus discípulos, ¿no?, a cumplir la ley de Dios por sobre encima de la ley de los hombres. Porque les enseñaba a sus discípulos y a sus seguidores a vivir en comunidad, y les enseñaba que todos éramos iguales en derechos delante de Dios, lo cual para los romanos, para los emperadores romanos, para las castas religiosas de esa época, y para también el fascismo de esa época, los militares de esa época, era por supuesto subversivo. Pero como Jesús utilizaba como arma principal su verbo, su conocimiento, ellos tuvieron, hermanos, que crearle un sinnúmero de calumnias, acusándolo de sedicioso, acusándolo de un sinnúmero de violaciones, para poder justificar su encarcelamiento y su posterior muerte. Así mataron a Jesús. ¿Y quiénes combatieron a Jesús, hermanos? Los religiosos, que como siempre, entre ellos no se pueden ver, pero justo para enfrentarse contra Jesús se unieron. Los fariseos, los saduceos, porque veían que el mensaje de Cristo afectaba los intereses de los dos, de ambos, porque Cristo prácticamente, hermanos, planteaba la desaparición de las religiones en esa época, porque él lo que recomendaba era el estudio de las Escrituras en forma individual en sus hogares, y eso era revolucionario para su momento. Cristo no mandó a crear templos, catedrales, ni nada de esas cosas. Él escogía para predicar su doctrina en ese momento
para difundir su doctrina los cerros, el campo, las plazas. Y cuando entraba a algún templo, en una agarró latigazos a los comerciantes y en otra entraba a debatir con los teólogos de ese momento, con los fariseos, con los saduceos, y los ponía en su lugar. Porque Cristo, con las escrituras en la mano, les hacía ver lo equivocados que andaban y el daño que hacían a la sociedad. Y es por eso, como él decía la verdad, intentaron matarlo en muchas oportunidades hasta que lograron su propósito. Por eso es que en el libro de Juan dice, él les dice, ustedes me quieren matar porque yo digo la verdad. Y también les da a entender porque como que les afecta a sus intereses. Y por eso es que mataron a Jesús. Porque Cristo, hermanos, desnudó en su momento también a las bestias de ese tiempo que habían esclavizado al pueblo, ¿no? A su pueblo. Y es por eso que fue perseguido, fue calumniado, lo atraparon, lo torturaron, hicieron con él lo que quisieron y luego, pues, hermano, lo crucificaron, ¿no? Y hoy y en estos días lo que se va a hacer es justamente festejar, porque así le llaman, festejar la llamada Semana Santa, que debería ser la Semana del Diablo, porque es la semana en que más se peca, es la semana donde se salen, todo el mundo sale a hacer lo que le da la reverenda gana, y donde el que menos se acuerdan es de Dios y de Cristo mismo, porque está comprobado de que el paganismo que han difundido, especialmente la llamada Iglesia Católica, ha corrompido a todos estos pueblos, donde después de la misa, ¿no?, después de la crucifixión, ¿no?, después de que muchos inclusive se hagan crucificar y suban acá al Cerro San Cosme, ¿no?, vienen, pues, hermanos, el sábado de gloria, y ya, pues, hermanos, agárrense porque las cervecerías baten récord. Y un vicio trae otro vicio, ya ustedes sabrán qué viene después. Pero lo cierto es, hermanos, que esta semana, una vez más, el mundo va a festejar con la bendición del extraño Papa y de sus alcahuetes, las otras religiones, ¿no?, una semana que en realidad, hermanos, seguro para Dios es una ofensa. Porque lo que menos se habla es del respeto de los mandamientos, de lo que menos se habla es del contenido revolucionario de esa doctrina, de lo que significa, de por qué llegó a este mundo y qué es lo que nosotros debemos hacer para ser verdaderamente cristianos, ¿no? Todos, la gran mayoría de los que se dicen ser creyentes van a sus templos, van a sus religiones, hacen hasta cultos especiales, pero solamente, hermanos, para escuchar y ver esas películas que las hacen nada menos que en Hollywood, ¿no?, donde por supuesto los empresarios del cine capitalistas desfiguran totalmente, ¿no?, a ese Cristo revolucionario, a ese Cristo comunista, a ese cristianismo que fue perseguido durante 300 años, no por estar reunidos en un templo alabando a Dios, sino por vivir de una manera que era subversiva para el imperio en esa época. Porque los primeros cristianos, desde sus orígenes, se organizaron en comunidades, según Hechos de los Apóstoles, donde todos trabajaban para todos, donde todos trabajaban y se repartían cada uno según sus necesidades, donde a nadie le sobraba ni a nadie le faltaba. Y todos ellos iban contra los decretos del César y proclamaban a otro rey, a quien ellos llamaban Jesús. Así que hechos como estos, por supuesto, en esta semana no se van a recordar por las religiones. Lo que se va a hacer, se les va a decir al mundo que Dios, o que el Hijo de Dios murió por nosotros, por nuestros pecados, y como la gente cree que con la muerte de Jesucristo se salvaron nuestros pecados, bueno, van a seguir pecando. Y no nos damos cuenta que todos los días, con nuestro accionar, no solamente estamos crucificando al Maestro, lo estamos traicionando
Y si la Biblia dice que murió por nuestros pecados, por supuesto que murió por nuestros pecados, porque fueron gracias a nuestros pecados que nosotros matamos a Cristo. Uh-huh. Porque ¿quiénes fueron los que se prestaron, manipulados de una u otra manera, como hoy en día son manipulados muchos, para aceptar la liberación de Barrabás, uh-huh, ¿no? Y la crucifixión de Cristo? Barrabás era un luchador social, era un revolucionario, perteneciente a un grupo guerrillero llamado los Zelotes, y él sí había matado, asaltaba a los romanos, era como se dice, un Robin Hood en su época, ¿no? Cristo, que curaba enfermos, curaba animalitos, que daba mensajes de justicia, de igualdad, pero que utilizaba un método diferente, creando conciencia en el pueblo a través de su mensaje, ¿no? Fue al cual inclusive Pilato no le encontró, hermanos, culpa alguna. ¿No? Ese pueblo alienado, como el de hoy, que dice que Fujimori sigue siendo el mejor presidente, uh-huh, ¿no? Aplaudió, ¿no?, la crucifixión del maestro, demostrando una vez más que el peor enemigo de un pueblo siempre será la ignorancia. Porque cuando un pueblo es ignorante y no busca la verdad, como decía el Maestro Jesús, es fácil ser domesticado, es fácil ser guiado por los ciegos guías de ciegos, que son los pastores, los religiosos. Con honrosas excepciones, que son pocas, pero la gran mayoría, las cúpulas, ¿no?, las élites que dominan estas religiones, son tristes comerciantes de la fe, que han hecho de la religión un gran negocio y que hoy en día se han convertido en el segundo capitalismo en el mundo. Por eso es que cardenales como el cardenal venezolano hoy en día están defendiendo a los grupos fascistas de la ultraderecha, uh-huh, en Venezuela, como defendieron en el pasado a Hitler, como defendieron en el pasado a Pinochet, uh-huh, como defendieron a Franco, uh-huh, como defendieron a todos esos dictadores fascistas que mataron a los hombres de izquierda, a los luchadores, a los idealistas, que buscaban construir el reino de Dios acá en la tierra, implantando una sociedad más justa y igualitaria. Entonces, las religiones, hermanos, que hoy en día están festejando esta llamada Semana Santa, mal llamada Semana Santa, lo único que han hecho y hacen con estas fiestas es adormecer la conciencia de nuestros pueblos, desfigurar el mensaje de Cristo, y nosotros tenemos que estar muy alerta. Por eso es que si algo deberíamos de hacer y algo les podríamos recomendar en estos tiempos, lejos de que ustedes, hermanos, vayan a algún lugar a que otros los adoctrinen a su manera, ustedes mismos demuestren por lo menos un grado de sinceramiento con el Creador del universo y con el mismo Cristo, y estudien por su propia cuenta, y se van a encontrar con un mensaje totalmente diferente al que las religiones predican todos los días en los templos. Porque hoy en día los religiosos, por ejemplo, se han olvidado de las citas más grandes, más revolucionarias que el Maestro Jesús da en sus evangelios. Porque hoy más ellos predican y difunden conceptos de otros que lo de Cristo mismo. A Cristo casi ni lo mencionan, más mencionan a Pablo, mencionan a otros, pero el mensaje de Cristo no lo mencionan. Por ejemplo, cuando Cristo dice: no he venido a traer paz a la tierra sino la espada, ese versículo, por ejemplo, hermanos, casi nunca lo mencionan. O cuando Cristo enseña o les dice al rico, al joven rico, que es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello que entre un rico el reino de los cielos, ¿no? Esos mensajes o esas parábolas muy poco se tratan justamente, hermanos, en los cultos, porque la explotación ha sido aceptada como una forma de vida dentro de las llamadas religiones. Claro, es por esto que todo lo que se ha comentado hace de que en estas extrañas Semana Santa,
este extraño mundo cristiano sean las más hipócritas, porque hay una gran diferencia entre los primeros cristianos de la época de Cristo con los cristianos, con estos extraños cristianos, con este llamado mundo cristiano, porque simplemente estos ciegos no hacen lo que Cristo enseñaba en el pasado. Por eso Cristo decía, viendo el futuro, que Él era el único camino para poder llegar a Dios, para poder entrar al reino de los cielos. Él quería decir con esas palabras que el mundo lo tome a Él como ejemplo, que su estilo de vida sea el estilo de vida que Cristo tenía en el pasado, una vida llena de humildad, sin lujos, sin estar rodeado de riquezas, etcétera. Pero vemos cómo en la actualidad este mundo cristiano se ha deformado de una manera tal que prácticamente se llega al punto de que el Padre Eterno pues los condene, y muy aparte también de que los eche la culpa por todo el daño que han venido ocasionando a través de muchos siglos, empezando por las grandes cabezas, estos grandes pastores, estos grandes curas, cardenales, ¿no? Estos extraños llamados papas, porque como vemos, la mayoría del llamado mundo cristiano no hace lo que Cristo enseñaba, sino hacen lo que estos pastores o guías, extraños guías, les dicen simplemente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que religiones como las que hoy en día tienen gran apoyo y financiamiento, gran apoyo, se está metiendo por ahí la cola de Satanás? Ahorita vamos a escuchar un rato a uno de estos comerciantes de la fe, a este llamado pueblo evangélico que todos los días le saca plata a la gente a través de los diezmos, a través de las ofrendas, para que estos ladrones, porque son verdaderos ladrones, vivan como reyes, mientras los hijos del pueblo que acuden a ellos con buena fe, ¿no?, viven la mayoría de ellos sufriendo las consecuencias de la injusticia y de la desigualdad en este mundo sin hacer nada, porque estos señores les han dicho que hay que someterse a las autoridades, que hay que ser temerosas de las autoridades, malinterpretando el Evangelio, porque si bien es cierto en el Evangelio cuando se menciona de las autoridades, se habla de autoridades justas y no de autoridades ladronas, no se habla de autoridades corruptas, porque sería una tremenda contradicción que la Biblia diga que hay que obedecer a las autoridades corruptas. O sea, tendríamos a un Dios injusto, lo cual es totalmente una deformación que han hecho las religiones para justificar el adormecimiento y el sometimiento de sus fieles hacia el sistema de vida corrupto y a las extrañas autoridades corruptas. Pero ¿cuál es el mecanismo perverso que utilizan los pastores, los malos pastores? Porque el verdadero pastor es aquel que está dispuesto a dar la vida por los demás, por sus ovejas, como dicen las Escrituras. Pero ¿cómo es que estos ladrones todos los días en los templos les sacan el poco dinero que tienen los trabajadores de sus bolsillos? Vamos a escuchar a uno de estos, ¿no?, un pastor de estos que roba descaradamente en estos llamados templos, donde esquilman a las ovejas hasta lo último que tienen. Comienzan pidiendo una cifra y llegan hasta los 50 céntimos. Si no tienes un sol, si tienes 50 céntimos también, o sea, te quitan hasta lo mínimo. Escuchemos. No habrá que ir al banco a pedir nada, porque Dios le va a dar al pueblo y el pueblo se va a desbordar. Pastor, con su permiso y pastora, yo voy a recoger la ofrenda. Ya tú tienes tus 20. ¿Cuánta gente podemos decir que hay aquí ahora mismo? Hay 200 valientes. 200 valientes que puedan decir, yo voy a apartar $20. Lo que prometiste ayer. Los 200, mira los pastores, lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los 20, necesito 200 personas que digan, yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200. ¿Quién está contando? ¿Estás contando?
200 personas con 20, 200 personas con 20. Vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios. 200 personas, 200 personas. Los de anoche, échalo también ahí. Échalo, sí. Los que hicieron promesa el viernes, los que hicieron promesa ayer. Venga, haga pacto, hermano, haga pacto. No se vaya, haga pacto. Vaya, recoja su cartera, coja su cheque, coja su tarjeta de crédito. Yo voy a hacer pacto porque yo quiero que la lluvia de Dios me alcance. Yo voy a hacer pacto con ese árabe porque yo quiero ver la provisión de Dios. Tengo la tarjeta, vete a buscar la tarjeta, vete a buscar la tarjeta. Créele al Señor. 200 personas, estás contando, estás contando. 200 personas de a 20, 200 personas de a 20, 200, yo sé que aquí hay 200, vamos. 200 personas con $20, 200 personas, 200 personas con $20. Haz llover, 200 personas, vamos, vamos. Mira que está a su lado, dile, yo tengo 10, tú tienes 10, pero vamos a echar esos 20. Yo voy a creerle a Dios. Yo quiero ver la iglesia mía crecer. Yo quiero ver el templo mío crecer. Vamos. Escucha. Mira a este hombre, si le cree a Dios tanto, mira lo que él va a hacer. Yo voy a dar todo lo del cheque que voy a recibir, de que lo que viene son como 2.250. 2.250. Oye, está contando. ¿Cuánto están esperando los taxes? ¿Cuánto lo están esperando? Lo que están esperando los taxes. Los impuestos, los cheques de impuestos, ¿cuánto lo están esperando? ¿Cuántos de ustedes se comprometen con el Señor para dar una ofrenda de su cheque? ¿Cuánto? Pero ¿con cuánto? Tienen que decirme con cuánto, pasarle y decirme con cuánto. Yo prometo cuando me lleguen esta semana, $80. $80, vamos a ver los taxes. $80, yo voy a darle a Dios de mis taxes. $500 de los taxes de él. Para el próximo domingo trae 400, pastor. Oye, estamos contando, necesito 200 personas con $20, 200 personas. Todavía falta, ¿por dónde vamos? ¿Por cuánto vamos? 150, necesito 50 personas más. 50 personas más, estamos llegando, 50 personas más. De $200. Oye, el pueblo está haciendo pacto, le está creyendo al Señor en estas horas. Le está creyendo. Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su casa. Usted no sabe la lluvia que va a caer sobre su matrimonio, sobre su noviazgo, sobre su finanza. ¿Quién dice yo? 200 personas con $20. 200 personas con $20. ¿Cuánto? Abre las puertas del cielo. 170. 70. Me faltan 30 personas más con $20. No está lloviendo aquí. Iglesia, vamos a orar, no se alejen. Vamos a orar. 7-2. Faltan 18. Ahí están los 20, faltan 17. Este árabe pide mucho. 20, no te preocupes. Faltan 16. Va a hacer pacto para que su esposa regrese con él. Qué lindo es el Señor. A ver, vamos a ver. Se pasaron de verdad estos miserables. ¿Qué les parece, hermano? Va a hacer pacto para que, o sea, va a dar plata para que su mujer regrese. El otro va a dar plata para que le vaya bien en el negocio. Y el otro va a dar plata, cada uno da plata para que, o sea, le están comprando ahí, están sobornando a Dios, ¿no? Dios, Cristo es el juez y el secretario es este miserable que está aquí robándoles a los fieles, ciegos, porque hay que ser bien ciego, y no digo otra palabra para no ofender, para hacer el papel de verdad que hoy hacen millones de peruanos acudiendo a estos templos a dar su dinero para alimentar a estos vagos que no trabajan. El mismo Pablo decía, el que no trabaja no come. Cuando yo voy a las comunidades para no ser carga de nadie, trabajaba con la gente. Y eso es lo que enseñó Cristo, a trabajar, no a vivir de la prédica, no a vivir de la fe. Cuando fuimos nosotros a Trujillo, invitados por unos hermanos que les pagan a los pastores para que les vayan a dar sus por no estudiar, por flojos, por no estudiar la Biblia, les pagan a unos vagos para que les vayan a predicar el evangelio, ¿no? Y creían que nosotros tenemos pastores.
Porque, y el 10% de cada producción de papa para los pastores, para la iglesia, para la obra. ¿Qué obra, hermanos? ¿Qué papel han hecho las religiones? ¿Cómo está el país? Cada vez más corrompido, cada vez más desigual, porque las religiones se dedican solamente a esto, a hacer plata. Y luego se abrazan los pastores, como hemos visto en la época de campaña, con los gobernantes mafiosos. Semejanzas atraen semejanzas, dice la Escritura, ¿no? Semejanzas atraen semejanzas. Es por eso que vemos a un Alberto Fujimori, amigo íntimo de Cipriani, ¿no? Un Alan García, ¿no? Amigo de Cipriani, de un ministro de Satanás, engendro del demonio, que dice que los derechos humanos son una cojudez. ¿Qué podemos nosotros esperar de un mundo o de un pueblo que se deja guiar por estas extrañas autoridades, que blasfeman todos los días hablando de Dios y que lo único que les interesa es ganar las grandes sumas de dinero que acumulan producto de la ignorancia? Por eso que Cristo a esto les decía: raza de víboras, templos blanqueados por fuera y podridos por dentro, no amontonen riquezas donde el moho y el orín corrompen, sino hacer obras para ganarse el reino de Dios. A esto les decía Cristo en el pasado: templos blanqueados por fuera y podridos por dentro. Porque fungen, hermanos, fungen ser verdaderos hermanos, cuando en realidad, hermanos, Cristo no enseñó, en primer lugar, a construir templos. En Hechos 17:24 dice: Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre. Dios no habita en esos. Entonces, ¿para qué van? El pretexto que utilizan es que hay que congregar. La Biblia dice que hay que congregar, por supuesto. Dice que hay que congregar, pero no dicen templos. Uno puede congregar en su casa, en el parque, en el cerro, o reunirse entre uno o dos, donde estén uno o dos en mi nombre, ahí estoy yo, dice, porque Dios está en todas partes. Pero cuando se construyen estos templos, donde se comercia con la fe, ahí no está Dios, hermanos. Porque Dios no va a alcahuetear estas inmoralidades y estos abusos que cometen estos comerciantes y explotadores de la fe, que hoy en día se autoproclaman con diferentes nombres. Unos se llaman testigos de Jehová, otros los santos de los últimos días. Y a propósito que estos, cuando tú entras a sus iglesias, te reciben bien desde la puerta, están ahí con su corbatita, bien bañaditos, ¿no? Te llevan de la mano hasta adentro. Y al mes ya saben cuánto ganas, dónde trabajas, y te están pidiendo el diezmo de tu sueldo. Porque si tú no les das el diezmo de tu sueldo, le estás robando a Dios. Como si Dios necesitara de dinero. Y el Vaticano se ha convertido en el segundo capitalismo en el mundo, gracias a las indulgencias, gracias a las guerras, gracias al comercio de la fe, gracias a las mafias, gracias al narcotráfico y gracias a un montón de cosas más, porque la lista es tremenda. Yo les invito para el día domingo, porque voy a tocar el tema de la historia negra de las religiones, porque ya es hora, hermanos, que nos despercudamos. Ya es hora de que de verdad, hermano, tomemos conciencia del daño que hacen las religiones. Porque así como por un lado, ellas de una u otra manera, bueno, si vamos a contestar algunas llamadas que sean breves para... Y al punto, por favor. A ver. Aló, buenas noches. Buenas noches. Mire, rápidamente quería señalar que el mismo pueblo tiene que darse cuenta. Esto ya raya en lo psicopático, ya es masoquista. Gente, por ejemplo, del movimiento misionero mundial del reverendo, entre comillas, Rodolfo González Cruz, vendiendo mazamorras, vendiendo comida para darle a estos ociosos, a estos sujetos que en realidad están financiados por una organización que tiene base en Estados Unidos. Y da la casualidad de que todos estos cultos evangélicos y también los testigos de Jehová, mormones, vienen de Estados Unidos. Es ya bastante sospechoso. A la gente le ruego encarecidamente en esta semana que dicen llamarse santa,
que por favor se detengan un rato a pensar qué cosa está pasando en el mundo. Por ejemplo, esta ley que han dado de feriados largos, esta ley simplemente solo va a servir para aumentar aún más la corrupción moral, al permitir que la gente se vaya de camping y hagan juergas en esos días de feriado largo. Y no solo eso, como quería decir también la hipocresía de estas iglesias, por ejemplo, cuando en el asunto de que estamos viendo de los homosexuales, o también de estas cuestiones de la moralidad a través de la televisión, la inmoralidad de la televisión, no he visto a ninguno de estos pastores hacer una marcha con multitudinaria de protesta. Lo que sí están haciendo es unas marchas, dice que por la vida, pero la verdad es que yo no entiendo qué hipocresía si hacen marchas por la vida por una parte, pero por otro lado permiten que haya muerte con estas políticas. Gracias. Bueno, que hagan una marcha por la igualdad, ¿no? En contra del capitalismo, en contra del causante de los dramas, de la explotación, de la injusticia, en contra del narcotráfico, en contra de fabricantes de armas y todos aquellos que son yugo, parte, ¿no? Claro. De esas creaciones demoníacas que el capitalismo ha creado para explotar a nuestros pueblos, a los trabajadores. Por eso que los trabajadores deben tomar conciencia de que las escrituras, hermanos, en primer lugar, son libros, son doctrinas que fueron dadas para que nosotros nos liberemos, no para que nosotros acabemos siendo esclavos de instituciones, de instituciones que están al servicio y que han hecho alianza con la religión, con el poder del capital. Pues eso está comprobado. Han recibido financiamiento de la CIA para tumbar gobiernos. Han sido cómplices de los peores crímenes que ustedes se puedan imaginar. La siguiente llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí. Una pregunta. ¿Por qué estas sectas religiosas tienen tanto éxito en países o en continentes como, por ejemplo, América, pero específicamente Latinoamérica, en parte de Asia, en África? Mas no tienen mucho arraigo en Europa, ni en Francia, ni en Alemania, ni en Holanda, más en estos pueblos acá atrasados. En Estados Unidos, en donde va, ahí son grupitos chicos, pero eso sí, ahí están las sedes, las cabezas, ahí va todo el dinero de los bienes, va a engordar a estas cabezas. Gracias. 9:57 ya, lamentablemente. El éxito de la religión no solamente se da en los países del tercer mundo, ¿no? Y no estamos hablando solamente de las religiones cristianas, hay otras religiones y otros tipos de religiosidad que por cuestiones de tiempo no podemos analizar ahorita, pero lo cierto es que las religiones son un instrumento, ¿no? Es una de las grandes bestias que está anunciada en las escrituras, como la ramera, justamente porque se postra por dinero y se acuesta con cualquiera. Y tiene 1000 rostros, se acomodan. Pero lo cierto es que las religiones, hermanos, son instrumentos de dominación, no desde ahora, desde el tiempo de los faraones, desde el tiempo han sido instituciones creadas justamente para someter a los pueblos y para justificar, ¿no? Lo ilegal, para darle la contra a Dios justamente, ¿no? Por eso es que los enfrentamientos de los profetas en el pasado, si ustedes leen, era contra los religiosos, contra los sacerdotes, ¿no? Oficiales, porque la mayoría de hombres y profetas que se rebelaban contra los tiranos en su época y contra las religiones paganas de esa época, eran gente del campo, eran obreros, campesinos, no eran pastores o religiosos formados en instituciones, ¿no? Eran gente humilde que el Creador elegía para cumplir sus misiones. Recuerden las experiencias del mismo David y del mismo Jeremías. Eran pastores, gente humilde, ¿no? Porque Dios siempre elige a la gente humilde para cumplir misiones, como está registrado en toda la historia. Por eso que nosotros al inicio del programa les recordábamos que la prepotencia puede hacer fuerte a una persona por un día, pero la humildad fortalece al ser humano para siempre.
Las Escrituras anuncian que el mundo será regido por los más humildes de los humildes, por los mismos que fueron explotados, porque está anunciado de que los grandes y poderosos serán despreciados y los humildes ensalzados. Entonces tendrán que desaparecer todos estos farsantes, todas estas instituciones comerciales que hoy en día hacen un tremendo lucro. Y les hablábamos de la Fundación Rockefeller, porque la Fundación Rockefeller, pues hermanos, financia todo tipo de actividades que favorecen, por supuesto, a el control, a la manipulación de los mundos, del mundo entero, de los trabajadores del mundo entero. Por eso había que tener muchísimo cuidado con las ONGs, muchísimo cuidado con muchas instituciones que manejan mucho dinero y que compran especialmente a jóvenes talentosos, a jóvenes líderes naturales que a veces tiene nuestro pueblo. Son comprados por un trabajo, por un sueldo, y los van adoctrinando poco a poco hasta que los comienzan a utilizar, controlar, ¿no? Y utilizar para sus servicios. Y a veces utilizan gente buena, honesta, que por falta de estudio, por exceso de confianza, a pesar de que la Biblia dice en el libro de Jeremías 17:5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, con lo referente a lo de Dios, ¿no? O sea que había que estar atento. Por eso que más que estar nosotros detrás de hombres, nosotros debemos de ilustrar nuestra fe a través del estudio del Evangelio de una manera directa, porque ese es el camino. ¿Tenemos una llamada? ¿Aló? Sí, habla Radio Cielo. ¿Sabe qué? Yo quería hablar eso sobre el eclipse que iba a haber hoy día, el 15 de abril, hoy día. ¿Cómo es que no entiendo? Lamentablemente, hermanos, ya no hay tiempo, son las 10:01. Te agradezco, quizás en otro momento podamos tocarlo. Nos hemos pasado un minuto, le agradecemos la comprensión al equipo de la radio, les agradecemos a todos los hermanos que han llamado. Esperamos, pues, hermanos, que en otra oportunidad podamos seguir tocando este tema. Y el día domingo los invitamos a propósito que a las 3 de la tarde vamos a tocar la historia negra de las religiones. Hay un libro que yo los invito a buscar, a investigar, que se titula El caos de las sectas. Ahí se habla de cómo se surgieron muchas de estas religiones, quiénes las financiaron, cómo se dividieron. Y paralelo a ello, por supuesto, en el estudio de la doctrina del Cordero de Dios, el Padre Eterno caracteriza y desenmascara las religiones de una manera magistral y sencilla a la vez. Así que nos vamos despidiendo, Santiago. Así es, como siempre, agradeciendo al Divino Padre Eterno y a todos ustedes, estimados hermanos, por su audiencia. Así es, gracias infinitas al Creador del Universo. Será, pues, hermanos, hasta el día de mañana. Que tengan muy buenas noches, permiso.